Bien, jóvenes, continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar hoy día como tema central las series aritméticas y geométricas. Como nosotros ya hemos practicado bastante las progresiones aritméticas y geométricas, hoy día vamos a trabajar como tema central las series aritméticas y las series geométricas. Preguntas que vienen bastante en los exámenes de admisión de diferentes universidades. Para que tú puedas entender mejor el tema de series aritméticas y geométricas, lo que tú vas a hacer es al menos tener un concepto de lo que es serie aritmética. Dice, es la adición indicada de los términos de una sucesión lineal o de primer grado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos formar una serie aritmética, tiene que haber una adición entre cada uno de los términos, del primer término hasta el último término. Además, tiene que haber una razón constante. La razón tiene que ser constante. Vamos a colocarle R. Entonces, si tenemos una suma de términos y la razón es constante, entonces va a ser una serie aritmética. ¿Qué quiere decir? Que el T1 representa el primer término de la serie aritmética. El T2 representa el segundo término de la serie aritmética. Y así va avanzando hasta llegar a T(n). El T(n) nos representa el último término de la serie aritmética. Para eso decimos, el último término de la serie aritmética va a ser igual, si queremos hallarlo, al primero más la cantidad de términos menos 1 por la razón de esa serie aritmética. Y de esa manera tú vas a hallar el último término de la serie aritmética, o sea, con esa propiedad. Ahora, si quieres hallar la suma total, profesor, si queremos hallar la suma de todos los términos, llamado también suma total, o sea, S(n), vas con hallar o con colocar el primer término más el último término, llamado T(n), por la cantidad de términos que tiene, en este caso la serie, todo sobre 2. Y de esa manera tú vas a hallar la suma total de todos los términos de la serie aritmética. En este caso, ¿qué decimos? De acuerdo a lo que estamos observando, de que el T(n) representa el último término de la serie. Vamos a colocarle entonces último término de la serie. Último término de la serie. ¿El T(1) qué sería? Profesor, el T(1) sería el primer término de la serie. O sea, vamos a llamarlo primer término. Y así, de esa manera, tú lo tienes que practicar. ¿El R qué viene a ser? Es la razón constante de la serie. Profesor, R viene a ser la razón constante de la serie. ¿N qué será? Profesor, el N representa la cantidad total de términos que tiene la serie aritmética. O sea, la cantidad total. Vamos a colocarle cantidad total. ¿Y qué representa el S(n)? El S(n) representa la suma total de toda la serie aritmética. La suma total de toda la serie aritmética. En este caso vamos a colocarle suma total. Así lo vamos a llamar a S(n). Y ya tenemos todos los elementos que podemos encontrar en una serie aritmética. Todos sus elementos. Ahora, a manera de ejemplo, vamos a trabajar dos ejemplos. Dice, ejemplo número 1. Ubicar cada término en función de T(1) y R. En este caso vamos a ubicar cada uno de estos términos de la serie, pero lo vamos a trabajar en función de T(1) y R, que es la razón de la serie. ¿Cómo hacemos, profesor? El T(9) o noveno término de la serie va a ser igual al primero más 8 veces la razón de la serie. Si queremos hallar el término 15, este va a ser igual
a t sub 1 más 14 veces la razón de la serie. Muy bien. Y de esa manera tú ubicas cada término de la serie aritmética. Si quieres hallar el término 9, ya tienes una idea. Si quieres hallar el término 15, también. O sea, sería t sub 1 más 14 veces la razón. De esa manera. Ahora, como segundo ejemplo, nos pide ubicar cada suma en función de t sub 1, t sub n y n. ¿Cómo sería? Si tú quieres sacar la suma total de los 7 primeros términos, ¿cómo harías? Para eso te guías de la siguiente propiedad. ¿Cómo sería? Ah, profesor, sería así. T sub 1 más T sub 7, claro. Son 7 términos. Por n, pero n vale 7. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Y de esa manera estás hallando o vas a hallar la suma de los 7 primeros términos de la serie. ¿Cómo sería? Guiándonos t sub 1 más t sub 7 por la cantidad de términos. En este caso, si pide la suma de los 7, es porque va a tener 7 términos. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. ¿Y cómo sería si tú quieres sacar la suma de los 12? La suma de los 12 sería así. T sub 1 más T sub 12, que es el último término, por la cantidad de términos. La cantidad de términos sería 12 sobre 2. Y de esa manera estás hallando la suma total de la serie de los 12 primeros términos, colocando t sub 1 más t sub 12, todo ello multiplicado por 12 sobre 2. Y de esa manera ya tienes una idea más clara de cómo representar una serie aritmética. Bien, jóvenes, luego de haber reconocido la serie aritmética, ahora vamos a reconocer la serie geométrica. Dice, es la adición indicada de los términos de una sucesión geométrica. Puede ser limitada o ilimitada. En este caso, si tenemos los términos t sub 1 más t sub 2 más t sub 3 más t sub 4 más puntos suspensivos más t sub n, para que sea una serie geométrica, lo que tú tienes que hacer ahí es lo siguiente. Ah, profesor, tiene que tener primeramente una razón constante. En este caso, la razón constante de la serie vamos a llamarlo R. Y ahí está apareciendo la razón constante. Por lo tanto, al aparecer la razón constante, automáticamente que la serie se hace geométrica. Ahora, como existe el t sub n, esta serie geométrica la vamos a llamar limitada. ¿Por qué, profesor? Porque esta serie geométrica está apareciendo ¿quién? ¿Quién está apareciendo en esta serie geométrica? El t sub n. Recuerda que el t sub n, guiándonos en la sucesión geométrica, era equivalente al primer término de la serie por la razón elevado a la cantidad de términos de la serie menos 1. Muy parecido a la sucesión geométrica. Ahora, si queremos hallar la suma total de toda la serie geométrica limitada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para poder hallar la suma total de toda la serie geométrica limitada, este va a ser igual a t sub 1 por la razón elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Y de esa manera hallas la suma total de toda la serie geométrica limitada. ¿Por qué? Porque tiene que existir el t sub n. Ahora, ¿qué pasaría si la serie geométrica es ilimitada? Quiere decir que el t sub n no va a aparecer. Acuérdate, si no aparece el t sub n, entonces la serie geométrica se va a llamar ilimitada. ¿Y cómo vamos a representar una serie geométrica ilimitada? Ya sabes que no debe aparecer el t sub n. Entonces decimos, la serie geométrica ilimitada, si en caso tienes, empléale la propiedad. Y este va a ser igual a t sub 1 para sacar la serie geométrica ilimitada sobre 1 menos la razón. Y de esa manera hallas
la suma total de toda la serie geométrica ilimitada. Acuérdate que no debe de aparecer el t sub n. Muy bien, ahora, de acuerdo a esto, ya tenemos la suma total de una serie geométrica limitada y la suma total de una serie geométrica ilimitada. Ahora, a manera de ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Dice, primer ejemplo, ubica cada uno de los términos en función de t sub 1, r y n. En este caso, tenemos el término 8 u octavo término. ¿Cómo lo tenemos que dejar? Lo tenemos que dejar en función de t sub 1, r y n. ¿Cómo sería? Sería así. El t sub 8, profesor, de la serie geométrica es igual a t sub 1 por r elevado a la séptima. Claro. Ya acuérdate que el t sub 8 va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la séptima. Acuérdate que esta forma es la que debe de tener. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero el término 13 de la serie? Si tú en caso quieres el término 13 de la serie, ello va a ser igual, recordando también un poco de sucesiones, a t sub 1 por r elevado a la 12. Como segundo ejemplo nos dice, ubica cada suma en función de t sub 1, t sub n y n. En este caso es una suma geométrica limitada. ¿Cómo sería? Sería así. Nos pide la suma de los 6. La suma de los 6 primeros términos va a ser igual a t sub 1, paréntesis, por r elevado a la n, pero la n vale 6, menos 1 sobre r menos 1. Y de esa manera estás hallando la suma de los 6 primeros términos de una serie geométrica limitada. ¿Cómo sería para sacar la suma de los 10 primeros términos de una serie geométrica limitada? Para sacar la suma de los 10 primeros términos de una serie geométrica limitada, tienes que hacer lo siguiente. Igualito, va a ser igual a t sub 1 por r elevado a la n. Pero la n vale 10. Menos 1 sobre r menos 1. Y de esa manera estás reconociendo cada uno de los términos primeramente de la serie geométrica. Ten presente que si quieres hallar el término pedido de la serie geométrica, ya la estás reconociendo. Y también cuando una serie geométrica es limitada. Para la limitada tiene que aparecer el t sub n. Y para la ilimitada debe desaparecer el t sub n. Y ya cada una de las propiedades ya la conoces. Muy bien, jóvenes. Entonces ya tenemos una idea de cómo representar una serie geométrica tanto limitada como ilimitada. Bien, jóvenes, ahora vamos a desarrollar el problema número 1, que dice, si el segundo término de una progresión aritmética es igual a 7 y el séptimo término es igual a 22, determina la suma de los 100 primeros términos de dicha progresión aritmética. En este caso, el problema ya te dice que es una progresión aritmética. Ahora, ¿qué tienes como dato? Para eso ten bastante cuidado. El segundo término de una progresión aritmética dice que vale 7. Y el séptimo término vale 22. Entonces vamos a representarlo. Si el segundo término de una progresión aritmética es igual a 7, ¿cómo sería? Sería así. Segundo término, o sea, t sub 2 es igual a 7. ¿Algún otro dato más? Sí, profesor. El séptimo término dice que vale 22, o sea, t sub 7. Séptimo término dice que vale 22. Y de acuerdo a esos dos datos, tú tienes que determinar la suma de los 100 primeros términos, o sea, s sub 100. Te pide que calcules la suma de los 100 primeros términos. No sabes cuánto es lo que vale, pero hay un pequeño detalle. La suma de los 100, si tú recuerdas la propiedad para la suma, ¿a qué era igual? Profesor, la suma de los 100, recordando la propiedad, ¿a qué cosa era igual la suma de los 100? Era igual a t sub 1 más t sub 100
que multiplica a 100 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Entonces, bajo esa propiedad, nosotros vamos a calcular la suma de los 100. Pero si queremos calcular la suma de los 100, necesitamos cuánto vale t sub 1 y también necesitamos cuánto vale t sub 100. Para eso, ¿qué hacemos? ¿De dónde nos vamos a guiar? ¿Quién nos va a ayudar? Nos va a ayudar el t sub 2 y el t sub 7. Para eso recordamos también la primera propiedad, que decía así: si t sub 2 es igual a 7, t sub 2 equivale a decir t sub 1 más la razón. Y ello es igual a 7. Si el séptimo término es igual a 22, entonces el séptimo término equivale a decir t sub 1 más 6 veces la razón. Y ello es igual a 22. ¿Y qué se ha formado? Se ha formado una ecuación. Claro, profesor, una ecuación con dos variables. Entonces, si se forma una ecuación con dos variables, tú lo que vas a hacer es esto. Al primero le vas a llamar ecuación 1 y al segundo le vas a llamar ecuación número 2. ¿Qué hacemos para hallar alguno de ellos? Si queremos hallar t sub 1 o la razón o viceversa, vamos a restar mejor la ecuación 2, la vamos a restar con la ecuación 1. Y si te vas a hallar algo. ¿Cómo sería? T sub 1 menos t sub 1 se cancela. Correcto. 6 veces la razón menos la razón te quedaría 5 veces la razón. Y ello es igual. 22 menos 7 daría 15. ¿Qué quiere decir? Que la razón es igual a ¿cuánto? Es igual a 3. Y si la razón vale 3, ya puedes hallar t sub 1. Entonces decimos, por lo tanto, si la razón vale 3, ¿cuánto vale t sub 1? Profesor, si la razón vale 3, t sub 1 tendría que valer 4, porque 4 más 3 me da 7. Entonces t sub 1 vale 4. Y con eso ya hemos hallado el valor de t sub 1. ¿Cómo sería? Sería así. La suma de los 100 primeros términos, que es lo que nos pide, va a ser igual a t sub 1. Pero t sub 1 ya sabemos que vale 4. Entonces vas a colocarle 4. Más t sub 100. Bueno, eso todavía no lo sabemos. Por 100 sobre 2. Entonces, si lo colocamos de esa manera, entonces algo va a pasar. Para eso tenemos que hallar el valor de t sub 100. ¿Cómo sacamos el valor de t sub 100? Para sacar el valor de t sub 100, también tenemos que recordar una propiedad muy importante. Acuérdate que t sub 100 era igual a t sub 1 más 99 veces la razón. Y te va a salir t sub 100 es igual a ¿quién? Que es lo que tú estás necesitando. A t sub 1 que vale 4 más 99 veces la razón. Pero la razón ya sabemos que vale 3. Por lo tanto, ya estamos hallando el t sub 100. ¿Cuánto vale? Sería 4 más 99 por 3. O sea, daría 297. Quiere decir que el t sub 100 ¿a cuánto vendría a ser igual? 297 más 4 o 4 más 297 daría 301. Y eso es lo que vamos a colocar. El t sub 100 ya sabemos que vale 301. Entonces vamos a colocarle 301. ¿Qué quiere decir? Que yo podría simplificar mitad 1, mitad de 100, 50. A las finales, si queremos hallar la suma de los 100 primeros términos, ello va a ser igual a ¿cuánto? A 4 más 301 por 50. O sea, 4 más 301 daría 305 por 50. Por lo tanto, la suma de los 100 primeros términos que pide el problema sería igual a ¿cuánto? Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar por 5 y luego le agregamos el 0. 5 por 5, 25. Ahí está. 5 por 3 sería 15. Agregando el 0 a las finales, quiere decir que la suma de los 100 primeros términos va a ser igual a 15.250. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa A.
Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 2, que dice: calcula la suma de las cifras del valor de n si se cumple que 41 más 44 más 47 más 50 más puntos suspensivos n sumandos es igual a 11 más 18 más 25 más 32 más puntos suspensivos también tiene n sumandos. Entonces, ¿de qué manera vamos a practicar ese problema? De tal manera que podamos hallar el valor para n. Ten presente que esto representa una suma de n términos. ¿De quién? De una progresión aritmética. Claro. ¿Por qué de una suma de n términos? Porque tiene n sumandos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 16 sumandos, van a haber 16 términos. De la misma manera, si aquí tenemos 16 sumandos, es porque también van a haber 16 términos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a emplear entonces la suma total. Del primero, ¿cómo va a quedar? Para eso tenemos que emplear la suma total. Vamos a decir así, que la suma de n términos del primer sumando va a ser equivalente a la suma de n términos también del segundo sumando. Y de esa manera lo vamos a practicar. Para eso lo vamos a reemplazar con bastante cuidado. ¿Cómo va a quedar si nosotros lo reemplazamos? Para eso necesitamos el t sub n. Claro, quiere decir que aquí va a haber al último término, va a ser t sub qué. Si tienen n sumando, va a ser t sub n. Si tienen n sumandos, aquí también sería t sub n. Por lo tanto, la suma total del primer sumando va a ser igual a ¿quién? A t sub 1 más t sub n, todo ello multiplicado por n sobre ¿quién? Sobre 2. Y ello va a ser igual a ¿quién? A la suma total del segundo sumando. Como tiene también n sumandos, lo vamos a llamar t sub n. ¿Cómo sería? Sería así, suma total sería t sub 1 más t sub n por n sobre 2. ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, profesor, por ecuación, el 2 se elimina. ¿Quién también se podría eliminar? También se puede eliminar la letra n. ¿Y qué te va a quedar? Te quedaría t sub 1 más t sub n. Pero t sub 1, ten cuidado. ¿Cuánto te vale t sub 1? Te vale 41. Más t sub n. Pero en el primer sumando, el t sub n aquí viene a ser igual. Para eso recuerda la propiedad. T sub n es igual a t sub 1 más n menos 1 por la razón. Quiere decir que el t sub n del primer sumando va a ser igual a t sub 1. Pero t sub 1 vale 41. Más n menos 1 por la razón. ¿La razón cuánto te vale? Ah, profesor, la razón es constante. Quiere decir que como es constante, la razón es igual a ¿cuánto? A 3. Entonces vamos a colocarle 3. Y ello es igual a t sub 1 del segundo sumando. Pero t sub 1 ¿cuánto te vale? Te vale 11. Vamos a colocarle 11. Más t sub n. Pero el t sub n en el segundo sumando sería t sub 1 más n menos 1 por la razón. Quiere decir que t sub 1 vale 11. Más n menos 1 por la razón. La razón en este caso, ¿cómo va? Ah, profesor, va de 7 en 7. Quiere decir que la razón del segundo sumando vale 7. Y así de esa manera lo estás colocando. Luego, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer aquí es operar. 41 más 41, como no afecta, sería 82. Más, multiplicamos 3n menos 3. Y ello va a ser igual. 11 más 11 sería 22. Más, multiplicamos por 7, 7n menos 7. Por lo tanto, ¿qué tenemos acá? 82 menos 3 nos daría 79. Más 3n va a ser igual a ¿quién? A 22 menos 7, que sale 15, más 7n. Por ecuación despejamos la n. 7n menos 3n me daría 4n.
Y en el primer miembro, ¿qué me queda? 79 menos 15. ¿Cuánto sale? 64. Por lo tanto, ¿cuánto valdría la letra N? La letra N, profesor, ¿valdría cuánto? 64 entre 4 nos daría 16. Y ya hemos encontrado el valor para N. La N en este caso nos vale 16. ¿Pero qué te pide? Nos pide, en este caso, la suma de las cifras del valor de N. Si la N vale 16, nos pide la suma de sus cifras. Entonces vamos a colocar la suma de sus cifras. ¿Cómo sería sacando la suma de la cifra de N? Sería en este caso 1 más 6. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta sería 7. Por lo tanto, la suma de la cifra de N, que vale 16, nos ha salido ¿cuánto? Nos ha salido 7. Entonces vamos a marcar la alternativa D. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 3, que dice: si la suma de 10 números naturales consecutivos es igual a P, calcula la suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos. En este caso, vamos a colocar los siguientes números consecutivos. Vamos a colocarle T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4 y así sucesivamente hasta llegar a T sub 10. ¿Qué dice con respecto al problema? Dice: la suma de 10 números naturales consecutivos es igual a P. Ya, profesor. La suma de 10 números naturales consecutivos dice que es igual a P. Quiere decir que toda esta suma total va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a P. Entonces vamos a colocarle diciendo que esta suma de estos 10 números naturales consecutivos va a ser igual a P. ¿Qué pide el problema? Nos dice: calcula la suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos. Ya, profesor. Los siguientes 10 números naturales consecutivos, ¿quién sería? Sería P sub 11 más P sub 12 más P sub 13 más P sub 14 más puntos suspensivos más P sub 20. Por lo tanto, eso es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo la suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos. La suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos. Por ahora no lo sabemos. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es trabajar la suma de estos 10 números naturales consecutivos. Ya sabemos que es igual a P. Ahora, por ser números consecutivos, la razón ¿cuánto te vale? Profesor, por ser números consecutivos, la razón vale ¿cuánto? Vale 1. ¿Pero por qué, profesor, la razón vale 1? Por lo mismo de que son números naturales consecutivos. Claro, el consecutivo del 8 es el 9. El consecutivo del 9 es el 10. Y su razón es aritmética y viene a ser igual a 1. Por lo tanto, si ya sabemos que es una progresión aritmética o una suma aritmética, lo que vamos a hacer es recordar la propiedad de la suma. Si la suma de los 10 primeros términos es igual a P, ¿cómo representábamos la suma? Profesor, era así: T sub 1 más T sub 10 multiplicado por 10 sobre 2. Y ello era igual ¿a quién? Al valor de P. ¿Qué podría hacer ahí? Bueno, lo que podemos hacer ahí es simplificar. Mitad 1, mitad 5. Entonces, ¿qué te va a quedar? P por una P y el 5 que pasa dividiendo. Por lo tanto, lo que te va a quedar ahora es lo siguiente: T sub 1 más T sub 10 va a ser igual ¿a quién? Si este multiplica da lo mismo.
Y si este divide, quedaría P sobre ¿cuánto? Sobre 5. Ahora, todo esto lo puedes dejar en función al primer término. ¿Por qué? Porque sabemos que por propiedad que t sub 10, ¿a qué equivale? Profesor, el t sub 10 equivale a t sub 1 más 9 veces la razón. Y ello va a ser igual a p sobre 5. Y una vez que tú lo has practicado de esa manera, ¿qué más podrías hacer? Ten presente que la razón, por ser números consecutivos, la razón vale 1. Y si la razón vale 1, ¿cómo te queda? Profesor, me quedaría así. T sub 1 más T sub 1, 2T sub 1. Más 9 por 1, 9. Y ello va a ser igual a P sobre 5. ¿Qué quiere decir? Que si despejamos 2T sub 1, 2T sub 1, lo voy a colocar acá por el espacio, 2T sub 1, ello va a ser igual a ¿quién? A P sobre 5 menos 9. P sobre 5 menos 9. Y momentáneamente lo voy a dejar así. ¿Pero por qué, profesor? Porque ahora nos pide la suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos. La suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos, ¿cuáles son? Ahí lo estás viendo. Entonces, como nos pide la suma de los 10 siguientes números naturales consecutivos, ¿cómo sería? Sería así. El primer término, en este caso, el primer término de esta suma sería el t sub 11. T sub 11. Más el último. El último viene a ser t sub 20. Por la cantidad de términos. Como son 10 números siguientes naturales consecutivos, la n vale 10. Eso no varía. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer aquí es simplificar. Y sería un poquito más fácil. Mitad es 1, la mitad es 5. Por lo tanto, la suma de los 10 números naturales consecutivos va a ser igual a lo que tú ves ahí. Pero lo que tú ves ahí entre paréntesis, ¿a qué equivale? Profesor, el t sub 11 equivale a decir t sub 1 más 10 veces la razón. Y el t sub 20 a t sub 1 más 19 veces la razón. Todo ello multiplicado por ¿cuánto? Todo ello en ese caso multiplicado por 5. Por lo tanto, la suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos va a ser igual a ¿cuánto? Para eso sumamos. T sub 1 más T sub 1 sería 2T sub 1. 2T sub 1. Más 10R más 19R sería 29R. Todo ello en este caso multiplicado por ¿cuánto? Por 5. Y ya vamos a hallar en ese momento la suma de los 10 números naturales consecutivos. ¿Cómo sería? Para eso lo vamos a reemplazar con cuidado. La suma de los 10 números naturales consecutivos va a ser igual a ¿quién? Profesor, a 2T sub 1. Pero ya sabemos que 2T sub 1 ¿a qué equivale? Profesor, el 2T sub 1 equivale a P sobre 5 menos 9. Entonces vamos a colocar P sobre 5 menos 9. Más, si la razón vale 1, porque ya sabemos que son naturales consecutivos, se supone que si son números consecutivos, la razón sigue siendo constante, o sea, sigue siendo 1. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Por lo tanto, si la razón vale 1, ¿cómo te quedaría? Te quedaría 29 por 1, sería 29. Todo eso aparte multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por 5. Y una vez que lo has practicado de esa manera, ya está para operarlo. Y ya te va a salir. Decimos, la suma de los 10 números naturales consecutivos siguientes va a ser igual a ¿quién? A P sobre 5, mirando paréntesis, menos 9 más 29 sería más 20. Todo ello multiplicado por 5. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer aquí es emplear cuidadosamente la propiedad distributiva. ¿Cómo quedaría? Lo voy a hacer en este lado por el espacio. ¿Cómo te va a quedar? Profesor, para eso lo multiplicamos por 5. ¿Y cómo te va a quedar si tú lo multiplicas por 5? Quedaría así.
P sobre 5 por 5 quedaría P. Nada más, correcto. ¿Por qué? Porque P sobre 5 multiplicado por 5, aquí lo voy a hacer, P sobre 5 multiplicado por 5 se elimina 5 y queda P. Muy bien, más 20 por 5 me daría ¿cuánto? 20 por 5 me daría 100. Por lo tanto, la suma de los siguientes 10 números naturales consecutivos va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a ¿cuánto? A P más 100. Por lo tanto, vamos a marcar con cuidado la alternativa D. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 4, que dice: indica el resultado de efectuar E, que es igual a la raíz cuadrada de 6 que multiplica a la sumatoria, cuyo inicio es igual a 1 y cuyo fin es igual a 25 de K, más 75. Entonces, si queremos practicar el valor de E, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Con cuidado vas a practicar la sumatoria. O sea, ¿qué nos va a quedar? 6 que multiplica a la sumatoria, cuyo inicio es igual a 1 y cuyo fin es igual a 25 de K. Quiere decir que esa sumatoria va a ser igual. Si K vale 1, en el inicio sería 1. Y así va avanzando. Si K vale 2, sería 2. Si K vale 3, sería 3. Si K vale 4, sería 4. Más puntos suspensivos, más si K vale fin 25, entonces quedaría 25 también. Muy aparte se encuentra más 75. Y de esta manera tú estás representando el valor de esta sumatoria. O sea, 6 que multiplica a 1, más 2, más 3, más 4, más puntos suspensivos hasta su fin, que vale 25. Ahora, una vez que lo has reemplazado, eso de aquí te representa algo bien conocido. ¿Cómo quedaría? Quedaría así: raíz cuadrada de 6 que multiplica a. Profesor, eso de ahí nos representa una sumatoria de números consecutivos. Por lo tanto, si te representa una sumatoria de números consecutivos, el n ¿cuánto te vale? El n vale 25. ¿Y cómo quedaría? Quedaría 25 por 26 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Y muy aparte se encuentra más 75. Entonces, si seguimos operando, ¿qué podríamos hacer? Acá podemos simplificar. Mitad es 1, la mitad es 13. Por lo tanto, te estaría quedando una operación combinada. La raíz cuadrada de 6 por 25 por 13 más 75. Para eso, ¿qué hacemos? Vamos a continuar con el valor para E. E es igual a, o sea, nos queda raíz cuadrada de ¿quién? 6 por 25 nos da 150 por 13 más 75. Quiere decir que el valor de E es igual a la raíz cuadrada de una operación combinada. O sea, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera: raíz cuadrada de una operación combinada. O sea, raíz cuadrada de ¿quién? Primeramente multiplicamos 150 por 13. Para eso lo hacemos en un costado. 150 por 13. Multiplicamos por 13 y luego le agregamos el 0. Quedaría 45. 1 por 15, 15. ¿Y cuánto nos quedaría? Si nos ponemos a sumar, daría 5, daría 9 y daría 1. Bajamos el 0 y ha formado 1950. Más 75 que está aparte. Quiere decir que el valor de E va a ser igual a ¿quién? E va a ser igual a la raíz cuadrada de esa suma. ¿Cuánto sale sumando? Sumamos 1950 más 75. Más 75. ¿Y cuánto nos estaría quedando?
Para eso hay que sumarlo con bastante cuidado. O sea, nos estaría quedando 5, 12, 0 y 2. O sea, nos estaría quedando que E es igual a la raíz cuadrada de 2025. Sabemos que la raíz cuadrada de 2025 es una raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, el valor de E es igual. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2025? La raíz cuadrada de 2025 es 45. Quiere decir que la raíz cuadrada de toda esta sumatoria llamada E es igual a 45. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa C.